Ya está conmigo ahora sí, vía telefónica, seguramente en algún punto perdido de Guadalajara. Nada más y nada más que Juan José Doñán. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariño, aquí a la orden. ¿Cómo estás, Juan José? Aquí estamos en Guadalajara, en una tarde agradable, un poco ventosa, escuchando. Oye, Juan José, Sí. me encantó, estaba aquí leyendo el libro, por lo menos la parte de atrás y demás, que muy amablemente nos hicieron el favor de mandarnos la gente de Arlequín. Ajá. Y me encantó esto que eres tapateólogo. Bueno, pues eso es un término ahí acuñado, diríamos un poco como los obsesivos en asuntos de algún lugar. Bueno, soy tapateólogo y también diríamos mexicanófilo, porque entiendo que más allá de Jalisco está una realidad más grande que se llama México. Me imagino que también para los mexiquenses, más allá de las fronteras está un país muy vasto, diríamos que nos une. Y a ratos nos desune y demás, pero diríamos, pero aquí estamos y seguimos en este lugar, así que bueno, pues eso lo de tapateólogo es un poco simpático, se me hace buena ocurrencia. Me encantó ese tapateólogo, porque de repente hay ciudades, y lo digo también por el mismo caso de Toluca, ¿no? De repente que habemos muchos tolucos que vivimos aquí, queremos de cierta forma la ciudad, pero también hay gente que nació en Toluca o en muchas otras ciudades, y de repente como que le tiran mala onda a su ciudad, ¿no? No existe como ese sentimiento de identificación. Sí, bueno, diríamos, dicen que toda buena relación afectiva con una persona, con un sitio, con un lugar, etcétera, etcétera, casi siempre es de amor-odio. Sí, claro. Y claro, termina predominando lo primero. Es decir, que uno a las personas, a los lugares y a las cosas que quiere, pues por supuesto que también le ve sus limitaciones y también les ve sus defectos, por aquello que se dice de que amor y aborrecimiento no quitan conocimiento, o por lo menos no deberían quitarlo. Así que bueno, en mi caso particular, bueno, pues yo no dejo de verle las verrugas a Guadalajara, pero pues para mí es una ciudad, aunque yo no nací aquí, he pasado la mayor parte de mi vida, para mí es una ciudad entrañable, entonces así que predomina el amor sobre el odio. Tengo que decirlo, yo he visitado pocas veces Guadalajara. Las últimas 2 veces que fui me la pasé increíblemente bien. La verdad, primero fue a una feria de libros hace como 4 o 5 años, y después a un festival que hubo por ahí cuando se presentó Björk y no sé qué tantos más, un festival muy grande. Y me la pasé muy bien, pero la gente de Tapatía es como muy peculiar, ¿no? Bueno, yo diría que los tapatíos, bueno, yo puedo decir lo siguiente sin ningún ánimo presuntuoso. Yo soy de la ribera sur del lago de Chapala, estamos hablando que yo estoy aquí a 120, mi ombligo se quedó sepultado a 120 kilómetros de Guadalajara, y puedo decir que tengo la suficiente distancia crítica como para ver ese tipo de cosas, a esto que tú te refieres, a ver, o sea, ¿cómo son los tapatíos? Los tapatíos yo diría que es un tipo de personalidad muy curiosa, que no son ni lo que parecen ser, ni tampoco lo que creen ser. Es un ser, diríamos, es un ser de personas sin ninguna malicia por lo demás. Sí, claro. Diríamos, son personas muy contradictorias, pero diríamos ahora que, sí, un poco como cuando se le quita la cáscara, aparece una personalidad pues realmente muy grata. Ahora, tampoco pareciera que eso es como predominante Guadalajara, porque hay que acordarse que Octavio Paz dice por ahí, que ahora, bueno, está cumpliendo 100 años de su nacimiento, que el mexicano es un ser enmascarado, y que entre otras cosas usa por ejemplo, la máscara de la cortesía, como para ocultar su intimidad o cosas por el estilo, ¿no? Habla ahí de una suerte como de muralla, a veces hasta de nopal y demás. Yo diría que los tapatíos, dice una amiga por cierto, tapatía, que los tapatíos tienen más dobleces que un Kleenex marca libre, o sea, o que un pañuelo facial, es decir, a ver, o sea, que en estas envolturas de que sí, no y demás, ahí está como la personalidad del tapatío, así que entonces a los tapatíos no se les conoce al primer golpe, y por lo demás, y yo diría que entre las contradicciones de los tapatíos está en que les cae muy gordo ser presuntuosos, es decir, las personas presuntuosas, pero tienen un problema porque los tapatíos son vanidosos. Y entonces, es decir, un poco cómo se es realmente, si se es vanidoso, como yo sí creo que lo son los tapatíos, sin ser presuntuoso. Bueno,
hacen exactamente lo contrario de los argentinos, de los bonaerenses en particular, que sí son muy presuntuosos y no lo ocultan. Los tapatíos, al contrario, se tiran al suelo para que los levanten. Es decir, niegan todo su meritorio para que seas tú, sea el otro el que diga que qué buenos son. Para algo, para el fútbol, para las artes, en fin, para cualquier cosa de la vida. Entonces diríamos, hay esta suerte como de negación, pero como muy pensada en que desde luego el otro no lo va a aceptar, no solamente por cortesía, sino porque si el otro niega que tiene cualquier mérito. Bueno, yo hice por ahí, aparte de este libro de Arlequín, otro que se publicó en España, que se llama Ay pinche mente, y espero que no sea una palabra majadera, pero eso es una expresión que existe y tiene un subtítulo que se llama Teoría del Tapatío. Y entonces esto, lo de Ay pinche mentes, es decir, esa es una expresión que utilizó un futbolista del campeonísimo Guadalajara, que también fue de la selección mexicana, en el cual el Jamaicón Villegas, y en el cual el Jamaicón decía, diríamos, le aplaudieron, le celebraron mucho un marcaje que le hizo a Garrincha. Tal vez el mejor extremo derecho de toda la historia del fútbol. Aquel brasileño, y entonces lo felicitaron todo el mundo y él dijo, bueno, hay pinche mente, como diciendo, pues hay pobremente, hay humildemente, pues la verdad les gustó, yo ni me esforcé, pude haberlo hecho mejor. Entonces es un poco en esa serie de contradicciones, diríamos, ahí está, entre esos dobleces que dice mi amiga, está la verdad del tapatío. Esas contradicciones también, por ejemplo, recuerdo mucho, y cada vez que se escucha Jalisco, Guadalajara y demás, es como esta película famosísima, el Ay Jalisco, no te rajes, ¿no? Sí, o Jalisco nunca pierde, y si pierde, arrebata, Chihuahua. Sí, eso es curiosísimo. Bueno, eso es un elogio insidioso, ese último, pero fíjate, pero existe por lo demás. No, lo que sucede es que también se creó en la época del cine mexicano, esa época que se llama época de oro, y se creó una suerte de México muy sintetizado que cabía, como todo el país, en un Jalisco mítico, reinventado, cuya zona rural eran los Altos de Jalisco y su zona urbana era Guadalajara, etcétera, etcétera, y en la cual, bueno, pues ahí, digamos, se creó un país imaginario, fantasioso, etcétera, etcétera, que terminó siendo, pues diríamos ahora sí que carta de presentación, pues no solamente de Jalisco, sino de México en el mundo y demás. Pero diríamos, bueno, todo eso, esa suerte de reinvención o de Jalisco y de su capital, Guadalajara, mitologizados, existen a la par, pues, del Jalisco histórico y de la Guadalajara histórica, y parecen existir y coexistir sin ningún problema, sin ningún conflicto, aunque digo, pues están las contradicciones. Para empezar, esto de ay Jalisco no te rajes, todo está hecho desde la capital del país, ahí no participa ningún jalisciense. El actor es Jorge Negrete, que era de Guanajuato, la actriz es Gloria Marín, que era chilanga, el letrista de esas canciones es tamaulipeco, Ernesto Cortázar. El compositor de esas canciones era Manuel Esperón, que era de la Ciudad de México también. No aparece ningún tapatío por ahí. No aparece ningún tapatío, y entonces, digamos, se reinventa, y entonces, vamos a decir, pues, todo el mundo la acepta, porque finalmente con la voz de barítono de Jorge Negrete, y con esas canciones de Jalisco, 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 pues parecía muy persuasivo. Pero diríamos, bueno, yo no digo que está mal que existen esas realidades míticas, pero siempre y cuando no oculten la realidad real, por decirlo de alguna manera. Y me encanta porque me quedé pensando con esto de que hay Jalisco no te rajes, esa idea ya mitificada que se hace de Jalisco, del ranchero, del hombre, ¿no? El que se lleva a la mujer en su corcel blanco y demás. Sí. Pero de repente también se conoce como la capital gay, ¿no? Bueno, sí, porque... De repente está el mexicano macho, y de repente también hay un chorro, o por lo menos eso me ha tocado vivir. No, esa fama es una fama además muy antigua. Claro. Es una fama que viene desde el siglo XIX, y que bueno, pues ahora aquí hay muchas hipótesis sobre eso, y desde luego, bueno, a ver, son ese tipo de famas que hay que verlas de la siguiente manera. Las famas no necesitan una comprobación con la realidad, surgen por algo, por supuesto, pero vamos a decir, esta cosa de que los gallegos son bobos, yo no creo que haya más bobos en Galicia que en cualquier otro lado, que en Michoacán, que en Jalisco, en el Estado de México, o que los regiomontanos son codos. Claro. Yo no creo que sean más codos
Por ejemplo, que por decir algo, que en Guadalajara. O el famoso pipope. Voy a partir de lo siguiente, se pagan mejores sueldos en Monterrey que en Guadalajara. Sí, claro. Entonces, por lo tanto, eso de los codos habría que verlo. Y también existe esa fama de que Guadalajara es un poco como la Sodoma mexicana, de que tiene más gays por kilómetro cuadrado y bueno, en fin, así que entonces efectivamente todos eso es otro tipo de mitología. Así que la mitología del macho y la mitología del gay es curioso, es decir, a ver, habría que pensar entonces en un término medio, una suerte de charro gay. o de pues no sé cómo verlo, pero diríamos, son parte de esas, diríamos eso que decíamos, de esas máscaras de las que habla Octavio Paz. O las guapas mujeres tapatías, ¿no? Que bueno, eso sí, a mí me parece una realidad inobjetable. Claro, ahí sí no lo podemos decir que es un mito ni leyenda. Es decir, ahí hay realidades palpables y entonces pues basta salir a la calle y ver eso. El que todo el mundo dice que hasta la de las tortillas está guapa. No, de veras. O sea, es verdad, que es cierto, claro. Es decir, en Guadalajara se sale a los barriadas populares y la verdad ahí hay unos cromos. Entonces, bueno, pues diríamos, es un poco como de las cosas en las que se es unánime en el caso de Guadalajara. Entonces, pues digo, de ahí que los que cantaron eso de los ojos tapatíos y demás, pues ahora sí que ahí sí fueron realistas, no mitologizadores. Oye, Juan José, sí. Y bueno, con este libro, Oblatos Colonias, que leía por aquí que era como una línea de camión, ¿no? De autobuses. Sí, era una línea de camiones urbanos que iban, diríamos, como de la Guadalajara popular, que es Oblatos, el oriente de Guadalajara, a la Guadalajara Finolis, que es la Guadalajara, diríamos, pues de las clases altas, pasando por el centro. Ajá. Entonces, diríamos, era esa línea, era una suerte como de brocheta urbana, que en la cual quedaba pues prácticamente como toda la ciudad, es decir, a ver, la ciudad criolla, pagada de sí misma, y luego también la de las zonas populares, la de San Juan de Dios, por ejemplo, que es una zona popular, que está empezando el oriente de Guadalajara. Ajá. Y que, bueno, por lo demás, pues es el barrio, cinematográficamente es el barrio más famoso de México. Claro. Y diríamos, esas clases populares que son finalmente las que generan la riqueza, pues de toda la ciudad, con su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, y además un lugar, pues, de esparcimiento, un lugar donde salieron, diríamos, figuras notables de la farándula nacional, como Palillo, pintores como Chucho Reyes Ferreira, cantantes que se fueron a hacer, ahora sí que se fueron a hacer el camino hasta la música antillana, como sería el caso de Tony Camargo, que aquel que cantaba Yo no olvido el año viejo, etcétera, etcétera. Claro. Sus familias eran de otro lado, pero él nació aquí, pues porque hicieron temporada en San Juan de Dios, que era un lugar, diríamos, pues ahora sí que de esparcimiento y de todo tipo de comercio, incluido el sexual. Entonces, bueno, pues vamos a decir, este librito trata de hacer un recorrido por la Guadalajara no solamente de los más diversos barrios, sino también un poco de su historia, y tratando de apuntar eso un poco como cuál es el lugar de Guadalajara, es decir, de dónde vienen algunos de esos mitos, tratando de explicar también pues algunas contribuciones, por decir algo, de Guadalajara a la gastronomía nacional, como decía el caso del pollo de la Valentina, claro, que era una cocinera de por acá, o pues bueno, o otras cosas que nada más se dan en Guadalajara, como la torta ahogada. O la carne en su jugo, que es deliciosa. Bueno, las carnes en su jugo sí, que también, por cierto, son originarias de Guadalajara. Y una bebida de la cual pues, se han perdido en el resto del país, que se llama el tejuino, que es un maíz fermentado con piloncillo, y con nieve de limón, y que es tal vez el mejor refresco de la Vía Láctea. De verdad. De verdad. Pero es que es lo que pasa. Me quedo siempre pensando en este tipo de cuestiones crónicas y de gente que conoce tan bien la ciudad, que de repente uno cuando va de turista no nos topamos con personas que te puedan platicar y enseñar la verdadera Guadalajara. Nos quedamos con la Guadalajara del turismo. Sí, bueno, es que ese es el asunto también. Diríamos, como vivimos en un mundo con prisa, pues, o sea, que nos perdemos cosas y nos llevan un poco, lo mismo nos pasa a quienes vivimos acá para otro lado, nos llevan un poco como los caballos esos de Noria, que llevan, claro, anteojeras,
pues nada más viendo como la línea de la carretera o de los lugares, y entonces pues se nos pasan esos detalles. Así que bueno, pues hay que darnos tiempo de ver con calma, pues saliéndonos del guión y aventurándonos, que finalmente esa es la diferencia entre, alguien decía, entre el viajero y el turista. Claro, que es muy diferente y que además aquí en este libro, que es una crónica, que son crónicas, platicas de alguna forma como para tratar de adentrarnos a esas entrañas que el turista, que la gente que estamos fuera de Guadalajara, no conocemos. Sí, bueno, pues pues ahí está la invitación, Mariño, en este librito que por lo demás es una reedición, es un librito que ha corrido con suerte y que reeditó Arlequín, bueno, pues gracias a los buenos oficios de Felipe Ponce, con quien estoy agradecido, y pues es una versión puesta al día, diríamos ahora sí que sobre la tapatíez, y que bueno, pues se puede conseguir. Un amigo, yo estuve ahora el fin de semana en la Ciudad de México, y entonces me dijo que lo había visto en la librería del Fondo, lo cual pues me da gusto. Buenísimo. En la de Miguel Ángel de Quevedo. Y bueno, y luego también me dicen los de Arlequín, dice, pues aprovecha y dile a Mariño dónde se puede conseguir el libro para quien le puede interesar, que dice que se puede buscar por Twitter, por la página web, Facebook. Lo pueden pedir por Ediciones Arlequín. Lo puedes pedir por Ediciones Arlequín, tienen su sitio, Arlequín MX, y luego tienen Facebook, es Ediciones Arlequín tal cual, y en Twitter es @Arlequín MX, las dos últimas con mayúscula, así que entonces pues ahí está, a quien pueda interesar ese libro, pues que es sobre Guadalajara, pero Guadalajara también visto como parte de una realidad más amplia que es México, y que por angas o por mangas, por ocurrencias de los productores del cine mexicano y del cancionero popular, pues se convirtió, diríamos, en una suerte como de emblema o de marca que salió a representar a México en el mundo sin ocuparse demasiado de la realidad, es decir, de las esencias nacionales. Claro. Lo único que está demostrado es que el único que es de aquí es el tequila. La charrería es del centro del país, a donde llegaron los primeros hatos de ganado. Y en el caso, vamos a decir, del mariachi, pues hay antropólogos que han demostrado pues que es de una parte del occidente de México, desde el norte de Guerrero hasta el sur de Sinaloa, que el mariachi apareció durante la época colonial en ese vasto territorio. No necesariamente de Guadalajara. Pero fíjate qué cosa, Varillo. Ese argumento, documentado y todo, que ha hecho, por cierto, un antropólogo jalisciense que se llama Jesús Jáuregui, que tiene un libro ya reeditado muy bonito por Conaculta y Ediciones Taurus, que se llama El Mariachi, no puede, ante un argumento tan contundente como la canción de Esperón y Cortázar, cantado por Jorge Negrete, que dice: de Cocul es el mariachi, de Tecalitlán los sones. Primero porque tiene una capacidad de síntesis, y por lo otro, pues porque es muy persuasivo. Claro. Y entonces ya no pueden todas las tesis, antítesis y síntesis que se hagan ante la mitología, es decir, hay que rendirnos ante esa mitología. Entonces diríamos, bueno, por lo demás, pues no está bien, tampoco hace daño a nadie, claro. Pero diríamos, pues pero bueno, Guadalajara también es más que esas esencias, que los jarritos de Tlaquepaque y otras cosas. Es una realidad vasta, contradictoria, pues un poco como es nuestro país. Como es todo el país, no solamente Guadalajara, y eso es lo que hace el mexicano al final de cuentas. Claro. ¿No? Como somos los mexicanos. Oye, Juan José, deberías de tener Twitter y sacar todas estas cosas que trae a tu cabeza de Guadalajara. Pues lo voy a pensar, fíjate. Bueno, verdad. En este caso, soy un poco como los que dicen que van al servicio militar. Formaría parte de los remisos de las redes sociales. Es decir, hay los que se adelantan y los que son una clase, ¿no? Y dice, y los remisos. Y los remisos. Así que entonces, bueno, pues yo mi remisión espero ponerla más o menos al día pronto. Piénsalo, sería muy interesante ver esta imagen tuya de Guadalajara, todo lo que ves todos los días y que vives todos los días. Bueno, ¿cómo no? Y por otra parte, espero algún día cuando vuelva a ir a Guadalajara, sí, me regales una tarde y me lleves a pasear por todo Guadalajara. Con mucho gusto. Ese Guadalajara que tú conoces. Diríamos, mira, pues, además es como lo más lo disfruta uno, que es conduciendo a ciertos lugares, a ciertos cantinas, antros, exacto, rincones con alguna historia, decir, por ejemplo, mira, aquí desde este balcón que es ahora el hotel Compostela, de aquí les habló Francisco I. Madero a los tapatíos cuando vino en su primera campaña política. Juan José, yo sería
gustoso. Por ejemplo, o en esta inscripción que está aquí en el frente del Palacio de Gobierno, que dice Cuicos Eat, que si el señor no custodia la casa, en vano se afanan los que la guardan. Está en latín, por supuesto. Dicen que ahí apareció la palabra cuico como referencia, diríamos, pues, despectiva a los gendarmes. Exactamente. Y que quien popularizó ese término en el país desde las carpas de la Ciudad de México fue Palillo. Que por cierto eso se refiere también allí en el libro. Bueno, un poco como hipótesis. Muchas cosas son, diríamos, versiones coloquiales porque hay cosas que no están documentadas. Por ejemplo, en el caso del mariachi, el mariachi era una cosa tan popular que diríamos su referencia escrita es súper tardía, es después de la independencia. Pero es una realidad que ahí estaba y que no necesitaba ponerse por escrito, no era una cosa para los letrados, sino diríamos era pura cultura popular. Pues Juan José, yo podría pasar una hora más platicando de Guadalajara y todo esto, así que una de dos, compren todo su libro, Oblatos Colonias, de Andanzas Tapatías, que ahí escucharán y leerán mucho más acerca de todo esto que estamos platicando con Juan José, que por Ediciones Arlequín. Sí. Esa es una. Tarea 2, mándenle correos a Juan José de alguna forma para que abra Twitter. Sí. Y comience a platicar por Twitter también. Y 3, si algún día puedo ir por allá, ojalá se me haga para platicar mucho más. Acá te esperamos. Y si llegas a Metepec, yo te doy un rol por acá. Toluca, Metepec. No. Para que le entres a la garañona. Pues Juan José, un abrazo. Lo mismo para allá. Muchas gracias, Juan José. Felicidades, igualmente. Gracias, hasta luego. Ahí está. Me encantan estas entrevistas, sí me gustan. Son muy divertidas. Ahí está. El libro se llama Oblatos Colonias, Andanzas Tapatías, de don Juan José Doñán, por Ediciones Arlequín.